Nunca pensé que mi propia hija me arrojaría los documentos a la cara como si fuera basura. Los papeles cayeron sobre mis zapatos mientras Isabel gritaba que estaba arruinando sus vidas, que era una madre egoísta que no entendía nada. Roberto, mi yerno, me señalaba con el dedo llamándome suegra cruel mientras el notario Francisco nos observaba incómodo desde su escritorio. Fue en ese momento cuando el comprador, un hombre llamado Gael, dijo 6 palabras que cambiaron todo. Isabel se desplomó en la silla como si hubiera visto un fantasma, y yo finalmente entendí que todo había valido la pena. Pero para llegar a ese momento tuve que recorrer un camino que comenzó 3 meses atrás, cuando todo parecía normal en mi pequeña casa de la colonia Roma. Era una tarde de domingo y había preparado mole para la familia, como cada semana durante los últimos 15 años. El aroma del chocolate y los chiles llenaba la cocina mientras Isabel llegaba con Roberto y mi nieta Valeria. La luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma había bordado cuando era joven, creando sombras danzantes en las paredes color crema que habían visto crecer a mis hijos. Isabel traía puesto un vestido verde olivo que le quedaba demasiado ajustado, y noté cómo se tironeaba la tela cada vez que se sentaba. Roberto, como siempre, llegó revisando su teléfono, apenas levantando la vista para saludarme con un beso en la mejilla que se sintió más frío que de costumbre. Valeria, mi dulce nieta de 16 años, fue la única que me abrazó de verdad, hundiéndose en mis brazos como cuando era pequeña. Durante la cena, mientras servía el mole humeante sobre el arroz blanco, Isabel comenzó a hablar sobre renovaciones en su departamento. Sus palabras se entrelazaban con suspiros exagerados, como si cada frase le costara un esfuerzo enorme. Mencionó problemas con el techo, filtraciones que requerían reparaciones urgentes, gastos inesperados que los tenían ahogados financieramente. Roberto asentía gravemente, masticando despacio mientras sus ojos se movían por mi sala, deteniéndose en los muebles antiguos, en el piano que ya nadie tocaba, en las fotografías familiares que adornaban cada superficie. Debí haber notado entonces cómo sus miradas se demoraban demasiado en las esquinas de mi hogar, evaluando, calculando. Debí haber prestado atención cuando Isabel comentó sobre lo grande que era mi casa para una sola persona, sobre lo costoso que debía ser mantenerla, sobre lo solitaria que me veía entre tantos recuerdos. Pero yo solo escuchaba las palabras sin captar la melodía oculta detrás de ellas, esa canción silenciosa que ya habían compuesto en secreto. Valeria, sentada a mi lado, jugaba distraídamente con su comida. Era la única que parecía incómoda con la conversación, lanzando miradas nerviosas a sus padres cada vez que mencionaban el dinero. Su cabello castaño caía sobre su rostro como una cortina protectora, y yo podía ver cómo sus dedos temblaban ligeramente cuando Isabel elevaba la voz para enfatizar sus problemas económicos. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina limpiando los platos lentamente. El silencio de la casa se sintió diferente, más pesado, como si las palabras de Isabel hubieran dejado una huella invisible en el aire. Mis manos arrugadas sumergían cada plato en el agua jabonosa mientras mi mente reproducía cada gesto, cada mirada, cada pausa demasiado larga en la conversación. La casa que mi esposo Raúl y yo habíamos comprado 40 años atrás de repente se sintió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de ecos del pasado. Las paredes que habían sido testigos de cumpleaños, graduaciones, navidades y despedidas, ahora parecían susurrar secretos que yo aún no podía descifrar. El reloj de la sala marcaba las 10 de la noche con su tic-tac familiar, el mismo sonido que me había arrullado durante décadas. Esa fue la última noche en que dormí tranquila sin saber lo que se avecinaba. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad que ahora reconozco como el silencio antes de la tormenta. Isabel comenzó a llamarme más seguido, siempre con esa voz dulce y preocupada que usaba cuando necesitaba algo. Me preguntaba sobre mi salud, sobre si me sentía sola, sobre si no sería mejor vivir en un lugar más pequeño y cómodo. Sus palabras llegaban envueltas en papel de regalo, pero yo empezaba a sentir las espinas que escondían adentro. Una mañana de martes, mientras regaba mis geranios en el patio trasero, escuché voces en la calle. Me asomé por la ventana de la cocina y vi a Roberto parado frente a mi casa, hablando por teléfono mientras caminaba de un lado a otro. Tenía una libreta en la mano y anotaba cosas, mirando hacia mi hogar con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió y me saludó con la mano, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Esa tarde, Isabel llegó sin avisar. Llevaba puesto un vestido gris perla y traía una carpeta manila bajo el brazo. Se sentó en mi sofá favorito,
el de terciopelo rojo que había sido de mi madre, y extendió varios papeles sobre la mesa de centro. Eran cotizaciones de inmobiliarias, estimaciones del valor de mi propiedad, folletos de casas más pequeñas en zonas alejadas del centro. Mamá, solo queremos lo mejor para ti, me dijo mientras sus dedos tamborileaban sobre los documentos. Esta casa es demasiado grande, demasiado cara de mantener. Mira estos lugares, son perfectos para una persona de tu edad. Tienen servicios médicos cerca, transporte público, comunidades de adultos mayores donde podrías hacer amigas. Tomé los folletos entre mis manos temblorosas. Las fotografías mostraban departamentos pequeños con paredes blancas, sin historia, sin alma. Habitaciones que parecían cajas de zapatos comparadas con mi hogar, donde cada rincón guardaba décadas de memorias. El jardín donde Raúl había plantado el limonero que ahora daba frutos cada temporada. La cocina donde había enseñado a Isabela a hacer tortillas cuando era niña. El cuarto de costura donde había bordado el vestido de novia de mi hija. No entiendo por qué tendría que mudarme, le respondí, tratando de mantener la calma. Esta casa es mi vida, Isabel. Aquí están todos mis recuerdos, todo lo que tu padre y yo construimos juntos. Isabel suspiró dramáticamente, como si fuera una adolescente a quien le había negado un capricho. Mamá, no puedes vivir en el pasado para siempre. Papá ya no está, y tú necesitas pensar en tu futuro. Además, Roberto y yo estamos pasando por un momento muy difícil económicamente. Necesitamos tu ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón se asomaba por fin, como una serpiente saliendo de su escondite. Isabel no estaba preocupada por mi bienestar, estaba preocupada por su cuenta bancaria. Pero todavía no entendía la magnitud de lo que estaban planeando. Todavía creía que se trataba de una conversación, no de una emboscada. ¿Qué tipo de ayuda necesitan?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya se estaba retorciendo. Isabel intercambió una mirada rápida con Roberto, quien había llegado silenciosamente y ahora estaba parado en el marco de la puerta. Él asintió casi imperceptiblemente, como dándole permiso para continuar. Tenemos deudas, mamá. Muchas deudas. La tarjeta de crédito, el préstamo del carro, los gastos médicos de cuando Roberto estuvo hospitalizado el año pasado. Si no pagamos pronto, podrían embargarnos el departamento. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi hija, mi única hija, estaba en problemas y yo no había sabido nada. Pero había algo en la forma en que lo decía, algo ensayado, demasiado perfecto, que me hizo dudar. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Yo podría haber ayudado, podríamos haber encontrado otra solución. Roberto se acercó y se sentó en el brazo del sofá, su presencia intimidante llenando el espacio. El problema es que necesitamos una cantidad considerable, Cecilia. No son unos cuantos miles de pesos. Son casi 2 millones. El número me golpeó como un puñetazo. 2 millones de pesos. Una fortuna que yo no tenía en efectivo, pero que mi casa, según los papeles que Isabel había traído, valía exactamente. La única forma de conseguir ese dinero es vendiendo esta casa, continuó Isabel, su voz ahora más firme, más decidida. Podrías comprar uno de estos departamentos más pequeños y nos darías el resto para saldar nuestras deudas. Es perfecto, mamá. Tú estarías más cómoda y nosotros podríamos empezar de nuevo. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No era una sugerencia, era un plan. No me estaban pidiendo ayuda, me estaban diciendo qué hacer con mi vida, con mi hogar, con mi futuro. Y lo más doloroso de todo era que lo presentaban como si fuera por mi propio bien. Necesito tiempo para pensarlo, murmuré, sintiendo como las paredes de mi propia casa comenzaban a cerrarse sobre mí. Por supuesto, mamá, dijo Isabel, pero su sonrisa tenía algo afilado. Pero no tenemos mucho tiempo. Los acreedores no van a esperar eternamente. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la oscuridad de mi sala, rodeada por los muebles que había elegido con amor, por las fotografías que contaban la historia de mi familia, por los objetos que definían quién era yo. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, creando patrones plateados sobre el piso de madera que Raúl había pulido cada año religiosamente. Por primera vez en mi vida, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Como si Isabel y Roberto ya hubieran tomado posesión mental de cada habitación, evaluando qué se podía vender, qué se podía tirar, qué valía la pena conservar.
Me vi a mí misma empacando 40 años de vida en cajas de cartón, despidiéndome de cada rincón que había sido testigo de mi historia. Pero algo más profundo que la tristeza comenzó a crecer en mi pecho. Una pequeña semilla de sospecha que me susurraba que había más en esta historia de lo que Isabel me estaba contando. Las miradas cómplices entre ella y Roberto, la forma demasiado preparada de su presentación, los papeles que habían traído como si ya hubieran investigado todo de antemano. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana con su tic-tac implacable, tomé una decisión que cambiaría todo. Si iban a jugar conmigo, yo también aprendería las reglas del juego. Si creían que era una anciana indefensa a quien podían manipular, estaban a punto de descubrir que se habían equivocado completamente. Al día siguiente comenzaría mi propia investigación. Y lo que descubrí me quitó el aliento para siempre. Al día siguiente desperté con una determinación que no había sentido en años. El sol de la mañana entraba por las ventanas de mi recámara, iluminando las fotografías de Raúl en la mesa de noche, y por un momento pude escuchar su voz susurrándome al oído: «Cecilia, algo no está bien. Investiga». Siempre había sido un hombre intuitivo, capaz de oler las mentiras desde lejos, y yo había heredado esa habilidad aunque la hubiera mantenido dormida durante demasiado tiempo. Mientras preparaba mi café matutino, decidí comenzar por lo básico. Si Isabel y Roberto realmente tenían deudas tan enormes, debía haber señales. Recordé que Isabel siempre había sido presumida con sus redes sociales, subiendo fotografías de cada salida, cada compra, cada momento de su vida como si fuera una celebridad. Tomé mi teléfono, ese aparato que Valeria me había enseñado a usar el año pasado, y comencé a revisar el perfil de Instagram de mi hija. Lo que encontré me dejó sin aliento. Fotografías de la semana pasada mostraban a Isabel y Roberto en un restaurante elegante del centro, brindando con champán francés. La semana anterior, imágenes de Isabel estrenando un bolso de diseñador que reconocí porque había visto el precio en una revista, más de 30,000 pesos. Fotos de Roberto con un reloj nuevo, de vacaciones en Cancún el mes pasado, de Isabel en un spa exclusivo recibiendo tratamientos faciales. Cada imagen era una bofetada a la historia de pobreza que me habían contado. Estos no eran los hábitos de una pareja en crisis financiera, eran los caprichos de personas que vivían muy por encima de sus posibilidades y esperaban que alguien más pagara la cuenta. Y ese alguien más era yo. Pero había algo más perturbador en esas fotografías. En varias de ellas, Isabel aparecía con una mujer que no reconocía, una rubia de mediana edad que vestía ropa cara y sonreía con demasiada confianza. En los comentarios, Isabel la llamaba mi querida socia y la mejor consejera financiera del mundo. Esta mujer, cuyo nombre en el perfil era Silvia Márquez, había comentado varias veces sobre grandes proyectos e inversiones inteligentes. Mi instinto me decía que esta tal Silvia era importante, así que decidí investigar su perfil también. Lo que descubrí me heló la sangre. Silvia se presentaba como asesora de inversiones inmobiliarias, especializada en ayudar a familias a maximizar el valor de sus propiedades. Su perfil estaba lleno de testimonios de clientes satisfechos, fotografías de casas vendidas, y lo más escalofriante de todo, una publicación de hacía 3 semanas donde aparecía frente a una casa muy similar a la mía, con el texto «Otro proyecto exitoso». A veces los adultos mayores necesitan un pequeño empujón para tomar las decisiones correctas. La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar de una manera que me revolvía el estómago. Isabel no había llegado sola a la conclusión de que yo debía vender mi casa. Había alguien más detrás, alguien que se dedicaba profesionalmente a convencer a personas mayores de deshacerse de sus propiedades. Y mi propia hija había sido la carnada perfecta para este anzuelo. Necesitaba más información, así que decidí hacer algo que nunca pensé que haría: espiar. Esa tarde, cuando sabía que Isabel estaría en su trabajo, me dirigí a su colonia. Conocía bien el edificio donde vivían, había ido muchas veces a cuidar a Valeria cuando era pequeña. Me senté en un café que tenía vista directa a la entrada y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 5 de la tarde vi salir a Roberto, pero no iba solo. Lo acompañaba la mujer rubia de las fotografías, Silvia. Caminaban muy cerca el uno del otro, hablando en voz baja y mirando constantemente hacia atrás, como si temieran ser observados. Se subieron al carro de Roberto y se dirigieron hacia el centro de la ciudad. Lo seguí en un taxi, sintiéndome como protagonista de una película de espías. El conductor, un señor mayor llamado Lázaro, se divirtió con mi aventura y me ayudó a mantener la distancia adecuada. «Señora,
En 40 años manejando taxi he visto de todo, pero nunca había ayudado a una abuela detective, me dijo riéndose. Roberto y Silvia se detuvieron frente a un café exclusivo en la zona rosa. Desde la ventana del taxi pude verlos sentarse en una mesa apartada, donde Silvia extendió varios documentos que Roberto revisaba con cuidado. Ella señalaba números, él asentía, y ambos parecían muy satisfechos con lo que fuera que estuvieran planeando. Pagué a Lázaro y entré al café, escogiendo una mesa lo suficientemente cerca para escuchar fragmentos de su conversación, pero lo suficientemente lejos para no ser vista. Pedí un té de manzanilla y aguzé el oído. El avalúo ya está listo, escuché decir a Silvia. La casa vale 2.800.000, exactamente como calculamos. Una vez que firme, podemos proceder con la venta inmediata. ¿Y está segura de que no va a sospechar?, preguntó Roberto, su voz cargada de nerviosismo. Por favor, Roberto. Llevo 10 años en este negocio. Las señoras de esa edad siempre terminan cediendo cuando sienten que están siendo una carga para sus familias. Isabel está haciendo un trabajo perfecto, haciéndola sentir culpable. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No eran deudas reales. Era una estafa elaborada, diseñada específicamente para apoderarse de mi casa. Isabel, mi propia hija, estaba actuando como cómplice en un fraude dirigido contra su propia madre. Mi comisión sigue siendo la misma, ¿verdad?, continuó Silvia. 400.000 pesos por coordinar toda la operación. Por supuesto. Isabel y yo nos dividiremos el resto después de comprar algo pequeño para ella. Así nadie podrá decir que la dejamos desamparada. Sentí náuseas. No solo planeaban robarme mi hogar, también habían calculado fríamente cuánto destinarían para mantener las apariencias. Era un negocio para ellos, una transacción donde yo era simplemente el obstáculo a remover. ¿Y si se niega a firmar?, preguntó Roberto. Silvia sonrió con una frialdad que me dio escalofríos. Tengo mis métodos. Presión emocional, amenazas veladas sobre su seguridad viviendo sola, incluso podemos conseguir una evaluación psicológica que sugiera que no está en condiciones de tomar decisiones importantes. He hecho esto muchas veces, Roberto. Al final, siempre firman. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas y salí del café antes de que pudieran verme. En la calle, apoyada contra la pared de un edificio, vomité todo el té de manzanilla mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No era solo traición, era crueldad calculada, planificada con la precisión de un crimen perfecto. Durante 40 años había sacrificado todo por Isabel. Había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, había vendido mis joyas para financiarle la boda, había cuidado a Valeria cuando era bebé para que ella pudiera establecer su carrera. Y ahora, en lugar de gratitud, recibía una puñalada por la espalda administrada con la sonrisa más dulce del mundo. Pero también sentí algo más, una furia fría y determinada que comenzaba a crecer en mi pecho. Si creían que iba a ser una víctima fácil, estaban completamente equivocados. Yo también podía jugar ese juego, y tenía algo que ellos no tenían: la paciencia que dan los años y la astucia que nace de haber sobrevivido a 7 décadas de vida. Esa noche, en la soledad de mi casa, comencé a planear mi contraataque. Si Isabel quería actuar como si fuera una hija amorosa mientras me apuñalaba por la espalda, yo podía actuar como una madre crédula mientras preparaba mi venganza. El primer paso sería documentar todo. Cada conversación, cada presión, cada mentira. El segundo paso sería encontrar ayuda profesional, alguien que pudiera asesorarme legalmente sobre cómo proteger mi patrimonio. Y el tercer paso sería el más difícil de todos: actuar como si no supiera nada mientras reunía todas las pruebas necesarias para destruir su plan. Me serví una copa del vino que Raúl guardaba para ocasiones especiales y brindé con su fotografía. Mi amor, le susurré, nuestra hija eligió el bando equivocado. Ahora me toca a mí enseñarle lo que significa subestimar a una mujer que no tiene nada que perder. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que estaba luchando. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Despertar cada mañana sabiendo que mi propia hija me veía como un obstáculo a remover, sonreír cuando me llamaba fingiendo preocupación, actuar como si creyera cada una de sus mentiras mientras por dentro se me desgarraba el alma. Pero había tomado una decisión: si iban a tratarme como una anciana ingenua, yo usaría esa percepción a mi favor.
Mi primera parada fue el bufete de abogados, donde había trabajado como secretaria durante 15 años antes de jubilarme. El licenciado Gael Moreno había sido mi jefe y se había convertido en un amigo cercano de la familia. Era un hombre de principios sólidos, con cabello canoso y una reputación impecable en el mundo legal. Cuando le conté mi situación, su rostro se endureció de una manera que pocas veces había visto. Cecilia, esto es más serio de lo que imaginas, me dijo mientras revisaba las fotografías que había tomado secretamente de Roberto y Silvia en el café. Esta mujer, Silvia Márquez, ya está en nuestro radar. Hemos recibido al menos 5 denuncias de familias que fueron víctimas de esquemas similares. Se especializa en manipular a personas mayores para que vendan sus propiedades por debajo del valor real, usando familiares como señuelos. Gael me explicó que el modus operandi era siempre el mismo: identificar a adultos mayores propietarios de casas valiosas, acercarse a través de familiares con problemas económicos reales o inventados, crear presión emocional para forzar la venta, y luego quedarse con comisiones enormes mientras los familiares recibían migajas comparadas con el valor real de la propiedad. Pero tengo una idea, continuó Gael, sus ojos brillando con esa astucia legal que yo conocía tan bien. Si realmente quieres darles una lección que nunca olviden, podemos tenderles una trampa. Necesito que actúes como si estuvieras cediendo a sus presiones, que parezcas estar considerando seriamente la venta. Mientras tanto, yo me haré pasar por un comprador interesado. El plan era brillante en su simplicidad. Gael actuaría como un inversionista que había escuchado sobre mi intención de vender y estaba dispuesto a hacer una oferta inmediata. Durante las negociaciones, documentaríamos cada mentira, cada manipulación, cada momento donde intentaran aprovecharse de mi supuesta vulnerabilidad. Al final, en lugar de una venta, tendrían una demanda por intento de fraude y abuso contra personas mayores. Solo hay una cosa que me preocupa, le dije a Gael mientras firmábamos el acuerdo de representación legal. Mi nieta Valeria. Ella no tiene nada que ver con esto, y no quiero que salga lastimada. Gael asintió comprensivamente. Haremos todo lo posible por protegerla. De hecho, su testimonio podría ser valioso si ella ha escuchado conversaciones o visto comportamientos sospechosos. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Isabel esperándome en la sala. Había usado su llave para entrar, algo que antes me parecía normal y ahora se sentía como una violación. Estaba sentada en mi sofá, hojeando un álbum de fotografías familiares con una expresión que no logré descifrar. «Hola, mamá», me saludó sin levantar la vista del álbum. Estaba viendo estas fotos de cuando era niña. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Cuando la vida era más simple, cuando no teníamos tantas preocupaciones. Sus palabras tenían un tono melancólico que habría funcionado perfectamente si yo no supiera lo que realmente estaba haciendo. Era manipulación emocional pura, diseñada para ablandarme, para hacerme recordar los buenos tiempos y sentirme culpable por no ayudarla en su momento de crisis. Sí, eran tiempos hermosos, respondí, sentándome a su lado y fingiendo la nostalgia que ella esperaba. Tu padre siempre decía que esta casa guardaría para siempre los ecos de tu risa. Isabel cerró el álbum y me miró directamente a los ojos. Mamá, he estado pensando mucho en nuestra conversación del otro día. Sé que es difícil considerar vender esta casa, pero realmente necesito tu ayuda. Roberto y yo estamos desesperados. Era momento de comenzar mi actuación. He estado pensando también, hija. Tal vez tengas razón. Tal vez sea hora de que una mujer de mi edad viva en un lugar más adecuado. Los ojos de Isabel se iluminaron como los de un depredador que ve a su presa acercarse voluntariamente a la trampa. ¿En serio, mamá? ¿Estarías dispuesta a considerar la venta? Bueno, tendría que ser bajo ciertas condiciones. Continué, siguiendo el guión que Gael y yo habíamos preparado. Me gustaría obtener el mejor precio posible, y me gustaría que todo se hiciera rápido. A mi edad, no tengo tiempo para procesos largos. Isabel prácticamente vibró de emoción. Por supuesto, mamá. De hecho, conozco a alguien que se especializa en este tipo de transacciones. Una mujer muy profesional que puede ayudarnos a obtener el mejor precio y hacer todo el proceso muy eficiente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo la conoces?, pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Es una amiga que se dedica a bienes raíces. Ha ayudado a varias familias en situaciones similares. Te va a encantar, mamá.
Es muy comprensiva con las necesidades de las personas mayores. La mentira salió de sus labios tan suavemente que por un momento dudé si realmente era mi hija la que estaba hablando. Esta versión de Isabel, calculadora y manipuladora, era una extraña para mí. ¿Cuándo había aprendido a mentir con tanta facilidad? ¿Cuánto tiempo llevaba viendo a su propia madre como una fuente de ingresos en lugar de como una persona? Me gustaría conocerla, dije, manteniendo mi tono vulnerable y cooperativo. Pero también me gustaría que todo fuera muy transparente. He escuchado historias terribles sobre personas mayores que son estafadas en ventas inmobiliarias. Isabel se apresuró a tranquilizarme. Oh, mamá, no tienes de qué preocuparte. Yo voy a estar contigo en cada paso del proceso. Nunca permitiría que alguien se aprovechara de ti. La ironía de sus palabras era tan profunda que tuve que morderme la lengua para no reír amargamente. Aquí estaba mi hija, prometiéndome protección contra estafadores mientras planeaba exactamente eso, estafarme. Hay algo más, agregué, decidiendo aumentar un poco la presión. He estado hablando con algunas amigas del grupo de bordado, y una de ellas mencionó que su sobrino está interesado en comprar una casa en esta zona. Tal vez podríamos considerar venderle directamente a él y ahorrarnos las comisiones de los intermediarios. Vi un destello de pánico en los ojos de Isabel. Un comprador directo arruinaría completamente sus planes. Mamá, no creo que sea una buena idea vender a conocidos. Pueden surgir problemas familiares si algo sale mal. Es mejor trabajar con profesionales. Supongo que tienes razón, concedí, mientras mentalmente anotaba otro punto a favor de mi caso. Su resistencia a una venta directa confirmaba que necesitaban controlar completamente el proceso para poder manipularlo. Isabel se levantó del sofá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Voy a hablar con mi amiga inmobiliaria esta noche y veremos cuándo puede venir a conocerte y evaluar la casa. Estoy segura de que van a llevarse muy bien. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, rodeada por los objetos que habían definido mi vida durante décadas. El piano donde Isabel había tomado lecciones de niña, las cortinas que había cosido con mis propias manos, las fotografías que documentaban 40 años de amor y sacrificio. Todo esto estaba a punto de convertirse en moneda de cambio para una hija que había olvidado el valor de la lealtad familiar. Esa noche llamé a Gael para informarle sobre los desarrollos del día. Perfecto, me dijo. Todo está saliendo según el plan. Mañana me pondré en contacto contigo fingiendo ser el comprador interesado. Cuando Isabel y su cómplice vengan a evaluarte, nosotros ya estaremos listos. Mientras me preparaba para dormir, pensé en Valeria. Mi nieta había estado extrañamente ausente de todas estas conversaciones sobre la venta de la casa. Decidí que era hora de hablar con ella directamente. Si había alguien en esa familia que aún tenía una brújula moral funcionando, era ella. Al día siguiente la invité a almorzar, solo nosotras dos. Llegó vestida con un suéter color mostaza y unos jeans desgastados, su cabello recogido en una cola de caballo despeinada que la hacía ver aún más joven de sus 16 años. Durante la comida noté que estaba nerviosa, jugando con su comida y evitando mi mirada. Valeria, cariño, ¿está todo bien en casa?, le pregunté suavemente. Ella levantó la vista, y por un momento vi lágrimas brillando en sus ojos. Abuela, hay cosas que han estado pasando, cosas que no me gustan para nada. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosas, mi amor? Valeria miró hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Mis padres han estado hablando sobre ti, sobre la casa. Y no son conversaciones buenas, abuela. Dicen cosas que me hacen sentir mal. Era el momento de la verdad. Mi nieta sabía algo, y yo necesitaba saber qué tanto había visto u oído. Valeria tomó mi mano entre las suyas, sus dedos jóvenes temblando ligeramente mientras buscaba las palabras correctas. La luz del mediodía entraba por la ventana de la cocina, creando un halo dorado alrededor de su cabello castaño, y por un momento vi en ella a la niña pequeña que solía venir corriendo a abrazarme cada vez que tenía pesadillas. Abuela, la semana pasada escuché a mis padres hablando con una mujer en el teléfono, comenzó con voz temblorosa. Estaban en su recámara, pero yo pasé por el pasillo y oí fragmentos de la conversación. Papá decía algo sobre acelerar el proceso, y mamá mencionaba que necesitaban hacer que te sintieras más presionada para que firmaras rápido. Mi estómago se contrajo,
pero mantuve mi expresión serena para no asustar a mi nieta. ¿Escuchaste algo más, cariño? Valeria asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Mamá dijo que eras demasiado terca y que tal vez necesitaban usar métodos más directos. No entendí qué significaba eso, pero la forma en que lo dijo me dio mucho miedo. Nunca había escuchado a mamá hablar de ti de esa manera. Las piezas del rompecabezas se acomodaban en mi mente con una claridad terrible. No solo planeaban estafarme, también estaban preparados para intensificar la presión si su manipulación emocional inicial no funcionaba. Me pregunté qué incluían esos métodos más directos que Isabel había mencionado. Hay más, continuó Valeria, secándose los ojos con la manga de su suéter. Anoche llegué temprano de la escuela porque cancelaron mi clase de química, y encontré a papá revisando papeles en la mesa del comedor. Cuando me vio, los guardó rápidamente, pero alcancé a ver que tenían tu nombre y algo sobre evaluaciones médicas. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Evaluaciones médicas. Recordé las palabras de Silvia en el café. Incluso podemos conseguir una evaluación psicológica que sugiera que no está en condiciones de tomar decisiones importantes. Estaban preparando el terreno para declararme mentalmente incompetente si me negaba a cooperar. Valeria, mi amor, necesito que me escuches muy cuidadosamente, le dije, tomando sus manos entre las mías. Tus padres están planeando algo que no está bien, algo que me podría lastimar mucho. Pero yo ya lo sé, y tengo un plan para protegerme. Lo que necesito de ti es que actúes normal, que no les digas que hemos hablado de esto. ¿Puedes hacer eso por mí? Valeria asintió vigorosamente. Por supuesto, abuela. Pero, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? No soporto la idea de que te hagan daño. Su lealtad me conmovió profundamente. En medio de toda esta traición familiar, mi nieta se mantenía firme a mi lado. Por ahora, solo necesito que mantengas los ojos y oídos abiertos. Si escuchas algo importante, algo que creas que debo saber, llámame inmediatamente. Y recuerda, pase lo que pase en los próximos días, yo voy a estar bien. Esa tarde, como si el universo hubiera estado esperando nuestra conversación, sonó el teléfono. Era Isabel, y su voz tenía esa alegría forzada que había aprendido a reconocer como señal de peligro. Mamá, tengo noticias maravillosas. Mi amiga Silvia puede venir mañana a conocerte y evaluar la casa. También tengo una sorpresa. Ya hay alguien interesado en comprar. Un inversionista muy serio que está buscando exactamente una propiedad como la tuya. Mi corazón se aceleró. El plan se estaba acelerando más rápido de lo que Gael y yo habíamos anticipado. ¿Tan pronto? No deberíamos tomarnos más tiempo para pensar las cosas. Mamá, en el mercado inmobiliario las oportunidades no esperan, respondió Isabel con esa paciencia condescendiente que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo difícil. Si realmente queremos el mejor precio, necesitamos actuar mientras hay interés genuino. Está bien, hija. Confío en tu criterio, mentí suavemente. ¿A qué hora vendrá tu amiga? A las 2 de la tarde. Y el comprador quiere venir a las 4 para ver la propiedad. Todo está saliendo perfecto. Mamá, vas a ver que esto es lo mejor para todos. Después de colgar, llamé inmediatamente a Gael para informarle sobre la aceleración del cronograma. Perfecto, me dijo. Esto significa que están nerviosos, que quieren cerrar el trato antes de que tengas tiempo de arrepentirte o buscar consejo legal. Es exactamente la reacción que esperábamos. Esa noche apenas pude dormir. Me levanté varias veces para revisar las cerraduras, para asegurarme de que las ventanas estuvieran bien cerradas. Por primera vez en décadas, mi propia casa se sentía vulnerable, como si las paredes que habían sido mi refugio durante tanto tiempo ya no pudieran protegerme de las amenazas que venían desde adentro de mi propia familia. A la mañana siguiente me desperté con una determinación férrea. Hoy sería el día en que Isabel y sus cómplices mostrarían sus verdaderas intenciones, y yo estaría lista para documentar cada mentira, cada manipulación, cada momento de traición. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un vestido color lavanda que me hacía ver frágil y maternal, exactamente la imagen que quería proyectar. Me peiné con el mismo estilo que había usado durante años, me puse mis anteojos de lectura colgando del cuello, y practiqué en el espejo la expresión de anciana confundida pero cooperativa que necesitaría para mi actuación. A las 2 en punto,
Isabel llegó acompañada de Silvia Márquez. Verla en persona fue aún más perturbador que en las fotografías. Era una mujer de unos 50 años, con cabello rubio platinado perfectamente peinado, vestida con un traje sastre gris oscuro que gritaba profesionalismo y éxito. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora, que me hizo pensar en un tiburón evaluando a su presa. «Señora Cecilia, es un verdadero placer conocerla», me dijo Silvia, tomando mis manos entre las suyas con una calidez que se sentía completamente falsa. «Isabel me ha hablado tanto de usted. Qué casa tan hermosa tiene, se nota el amor con que ha sido cuidada durante todos estos años». Sus palabras eran perfectas, dichas con el tono exacto de respeto y admiración. Pero yo podía ver cómo sus ojos evaluaban cada rincón, calculando valores, identificando qué se podía vender y qué se podía descartar. «Muchas gracias, querida», respondí con mi mejor voz de abuela dulce. «Isabel me ha dicho que usted puede ayudarme a encontrar un lugar más adecuado para alguien de mi edad». Silvia sonrió, y por un momento vi al depredador detrás de la máscara profesional. «Absolutamente. Mi especialidad es ayudar a personas en su situación a hacer transiciones que mejoren su calidad de vida mientras maximizan el valor de sus activos». Durante la siguiente hora, Silvia recorrió mi casa con la meticulosidad de un tasador profesional, tomando notas en una tablet, midiendo habitaciones, fotografiando detalles arquitectónicos. Isabel la seguía como un cachorro ansioso, asintiendo a cada comentario, agregando información sobre el barrio, los servicios cercanos, las ventajas de la ubicación. «La estructura está en excelente estado», comentó Silvia mientras revisaba las ventanas de la sala. «Los pisos de madera son originales, lo cual añade mucho valor. Y este jardín es una joya absoluta. Estoy segura de que podemos conseguir un precio excelente». «¿Cuánto cree que podría valer?», pregunté con la curiosidad inocente de alguien que no tiene idea de finanzas. Silvia intercambió una mirada rápida con Isabel antes de responder. «Bueno, en el mercado actual, considerando la ubicación y el estado de la propiedad, yo estimaría entre 2.200.000 y 2.400.000 pesos». Era una cifra 400.000 pesos por debajo del avalúo real que Gael había conseguido. Ya estaban empezando con el fraude, reduciendo artificialmente el valor para quedarse con una ganancia mayor. «¿Y cuánto tiempo tomaría vender una propiedad como esta?», continué preguntando. «Normalmente este tipo de propiedades toman entre 3 y 6 meses en venderse», respondió Silvia, «pero tengo excelentes noticias. Ya tengo un cliente que está muy interesado en propiedades exactamente como la suya. De hecho, viene en 2 horas a verla. Si todo sale bien, podríamos tener una oferta formal mañana mismo». La trampa se estaba cerrando con la precisión de un mecanismo de relojería. Todo estaba saliendo exactamente como Gael había predicho: la evaluación por debajo del valor real, la presión de tiempo artificial, el comprador misterioso que aparecía convenientemente en el momento perfecto. «¡Tan rápido!», exclamé, fingiendo sorpresa y un poco de ansiedad. «No sé si estoy preparada para tomar una decisión tan importante tan pronto». Isabel se acercó y puso su brazo alrededor de mis hombros en un gesto que habría parecido protector si yo no supiera sus verdaderas intenciones. «Mamá, a veces las mejores oportunidades llegan cuando menos las esperamos. Silvia es una profesional con años de experiencia. Si ella dice que este comprador es serio, deberíamos al menos escuchar su oferta». «Por supuesto», agregó Silvia, «usted no tiene ninguna obligación de aceptar nada hoy. Pero en mi experiencia, cuando un comprador genuino aparece, es mejor no dejarlo ir. Los buenos compradores son escasos, especialmente los que pueden pagar en efectivo y cerrar rápidamente». «Pago en efectivo. Cierre rápido». Todas las frases que usarían para presionarme a firmar sin darme tiempo de buscar consejo legal independiente o investigar por mi cuenta. Eran las 3:30 cuando sonó el timbre. Mi corazón se aceleró, sabiendo que del otro lado de esa puerta estaba Gael, preparado para comenzar la parte más peligrosa de nuestro plan. Cuando abrí la puerta, Gael estaba parado ahí transformado en una versión de sí mismo que apenas reconocí. Había cambiado su habitual traje sobrio por ropa más casual pero cara, pantalones de vestir color caqui, camisa blanca sin corbata, y un blazer marino que lo hacía ver como un empresario exitoso en su día libre. Llevaba lentes de sol que se quitó al verme, revelando ojos que brillaban con una mezcla de profesionalismo y venganza contenida. «Señora Cecilia, soy Gael Herrera»,
dijo con una voz ligeramente más grave que la habitual, extendiendo su mano en un apretón firme. Muchísimas gracias por permitirme ver su hermosa propiedad. La actuación había comenzado, y ambos sabíamos que no podíamos cometer ni el más mínimo error. Isabel apareció inmediatamente a mi lado, su sonrisa tan brillante que podría haber iluminado toda la casa. Señor Herrera, qué gusto conocerlo. Soy Isabel, la hija de Cecilia. Silvia me ha hablado maravillas de usted. Gael asintió cortésmente mientras Silvia se acercaba con esa confianza depredadora que ya me resultaba familiar. Gael, perfecto timín. Acabamos de terminar la evaluación de la propiedad. Los números son exactamente lo que discutimos por teléfono. Mientras los tres adultos intercambiaban cortesías, yo observaba cada gesto, cada mirada, cada pausa. Era fascinante y horrible al mismo tiempo ver cómo se desarrollaba una estafa profesional en tiempo real. Silvia y Isabel actuaban como si fueran mis protectoras, asegurándose de que obtuviera el mejor trato posible, mientras que en realidad estaban orquestando mi despojo. Me encantaría ver la propiedad, dijo Gael, sacando una libreta del bolsillo de su blazer. Silvia me comentó que está en excelentes condiciones, pero prefiero siempre hacer mi propia evaluación. Durante los siguientes 40 minutos, presencié una obra maestra de teatro criminal. Silvia guiaba el recorrido, señalando las características más atractivas de la casa mientras simultáneamente minimizaba su valor real. Mencionaba pequeños defectos que según ella requerirían inversión adicional, las ventanas que necesitarían ser reemplazadas pronto, la instalación eléctrica que estaba un poco anticuada, el jardín que requería trabajo considerable. Gael desempeñaba perfectamente su papel de comprador cauteloso pero interesado. Hacía preguntas técnicas, tomaba medidas, anotaba observaciones en su libreta. Cada tanto asentía pensativamente o fruncía el ceño ante algún problema que Silvia había señalado. La ubicación es excelente, comentó mientras estábamos en el jardín trasero. Muy tranquila, bien conectada, barrio seguro. Aunque me preocupa un poco el mantenimiento que va a requerir una propiedad de esta edad. Isabel se apresuró a intervenir. Oh, mi mamá ha cuidado esta casa maravillosamente durante décadas. Todo está en perfectas condiciones. Por supuesto, respondió Gael diplomáticamente, se nota el amor con que ha sido mantenida. Solo que, como inversionista, tengo que considerar todos los aspectos financieros. La palabra inversionista había sido elegida cuidadosamente. No era un comprador que buscaría vivir en la casa, sino alguien que la vería puramente como un activo financiero. Esto justificaría cualquier oferta por debajo del valor de mercado que quisiera hacer. Cuando regresamos a la sala, Silvia tomó el control de la conversación con la habilidad de una directora de orquesta. Bueno, Gael, ¿qué opinas? ¿Es el tipo de propiedad que estás buscando? Gael se sentó en el sofá frente a mí, su expresión seria pero interesada. Definitivamente tiene potencial. La ubicación es ideal para mis planes de inversión, y la estructura básica es sólida. Por supuesto, tendría que factorizar los costos de actualización y mantenimiento en mi oferta. Naturalmente, respondió Silvia, como si estuviera protegiendo mis intereses. Cecilia entiende que cualquier comprador serio tendrá que considerar estos aspectos. ¿Qué tipo de rango de precio estás manejando? Gael fingió consultar sus notas, calculando mentalmente. Considerando el mercado actual y los trabajos que necesitaría hacer, estaría preparado para hacer una oferta de 2.100.000 pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era una oferta 700.000 pesos por debajo del valor real de la propiedad, pero presentada de tal manera que parecía generosa considerando los problemas que Silvia había identificado. Es una oferta muy competitiva, dijo Silvia después de una pausa calculada. Especialmente considerando que sería pago en efectivo y cierre rápido. Isabel asintió vigorosamente. Mamá, es exactamente lo que necesitamos. Pago inmediato, sin complicaciones, sin esperar meses a que aparezca otro comprador. Me quedé en silencio por un momento, fingiendo estar abrumada por la decisión. En realidad, estaba observando cómo los tres conspiradores intercambiaban miradas de satisfacción apenas contenida. Creían que su plan estaba funcionando perfectamente. Es mucho dinero, murmuré finalmente, con la voz temblorosa de una anciana abrumada. No sé si estoy preparada para tomar una decisión tan importante tan rápido.
Fue entonces cuando comenzó la presión real. Isabel se sentó a mi lado y tomó mis manos, su rostro lleno de esa preocupación falsa que había perfeccionado. Mamá, entiendo que es una decisión difícil, pero piensa en todo lo que podrías hacer con ese dinero. Podrías comprar un departamento hermoso en una zona más segura, tendrías dinero en el banco para cualquier emergencia médica, y... Hizo una pausa dramática. Podrías ayudarnos a Roberto y a mí a salir de esta crisis que nos está matando. Silvia se unió al coro de manipulación. Señora Cecilia, en mis 20 años de experiencia en bienes raíces, puedo asegurarle que esta es una oferta excepcional. El mercado está muy volátil ahora, y no hay garantía de que aparezca otro comprador dispuesto a pagar tanto y tan rápido. Gael, desempeñando perfectamente su papel, agregó la presión final. Lamento tener que mencionar esto, pero tengo otras propiedades que estoy considerando. Si necesita tiempo para pensarlo, lo entiendo completamente, pero no podría mantener mi oferta abierta indefinidamente. Era una obra maestra de coerción psicológica. Presión emocional de parte de Isabel, autoridad profesional de parte de Silvia, y urgencia artificial de parte de Gael. Cualquier persona mayor que realmente estuviera en mi situación se habría sentido completamente abrumada y presionada a firmar inmediatamente. ¿Qué tendría que hacer si acepto?, pregunté con voz pequeña. Silvia ya tenía los papeles listos. Los sacó de su portafolio como un mago sacando un conejo de su sombrero. Solo necesitaríamos su firma en algunos documentos básicos hoy, nada definitivo, solo una intención de venta. Mañana podríamos ir al notario para hacer la transferencia oficial. Tomé los papeles con manos temblorosas, fingiendo leer pero realmente observando las caras de satisfacción apenas contenida de mis verdugos. Isabel prácticamente vibraba de emoción. Silvia mantenía su máscara profesional, pero sus ojos brillaban con codicia. ¿Y Gael? Gael me miró directamente a los ojos por una fracción de segundo, y en esa mirada vi toda la furia y determinación que compartíamos. Hay algo que no entiendo, dije finalmente, levantando la vista de los documentos. ¿Por qué tienen tanta prisa? ¿Por qué no puedo tomarme unos días para consultar con un abogado, para asegurarme de que todo esté correcto? La pregunta era perfectamente razonable, el tipo de cosa que cualquier persona sensata querría hacer antes de vender su hogar. Pero vi como las tres caras se tensaron ligeramente. Esta era la pregunta que no querían que hiciera. Isabel fue la primera en responder. Mamá, por supuesto que puedes consultar con quien quieras, pero Silvia es una profesional con años de experiencia. Ella ya revisó todo para asegurarse de que esté correcto. Además, agregó Silvia rápidamente, estos documentos son completamente estándar. Cualquier abogado te diría exactamente lo mismo. Y como mencionó el señor Herrera, las oportunidades como esta no aparecen todos los días. Gael se inclinó hacia adelante, añadiendo su propia presión. Señora Cecilia, entiendo completamente su cautela, y la respeto. Pero debo ser honesto, tengo que tomar una decisión sobre mi inversión esta semana. Si prefiere esperar, lo entiendo, pero tendré que considerar otras opciones. Era el momento perfecto. Los tenía exactamente donde los quería, presionándome para que firmara sin consulta legal, usando tácticas de urgencia artificial, mostrando su verdadera naturaleza depredadora. Tomé un bolígrafo con manos temblorosas y lo acerqué al papel. Isabel contuvo la respiración. Silvia se inclinó hacia adelante. Gael mantuvo su expresión neutral pero profesional. Y entonces, justo cuando el bolígrafo tocó el papel, sonó el timbre de la puerta. El sonido del timbre cortó la tensión en la sala como un cuchillo. Isabel se sobresaltó visiblemente, Silvia frunció el ceño con molestia, y Gael mantuvo su compostura profesional aunque pude ver un destello de curiosidad en sus ojos. Yo, por mi parte, fingí sorpresa mientras dejaba el bolígrafo sobre la mesa. ¿Espera a alguien más, señora Cecilia?, preguntó Silvia con una sonrisa tensa que no logró ocultar su irritación por la interrupción. No que yo recuerde, respondí, levantándome lentamente del sofá. Mejor voy a ver quién es. Cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detiene. Ahí estaba Valeria, con los ojos rojos e hinchados de llorar, temblando como una hoja en el viento. Su uniforme escolar estaba arrugado y tenía el cabello despeinado, como si hubiera corrido todo el camino desde la escuela hasta mi casa. Abuela, susurró con voz quebrada, necesito hablar contigo. Es urgente.
Antes de que pudiera responder, Isabel apareció detrás de mí. «¿Valeria? ¿Qué haces aquí? Se supone que estás en la escuela». «Salí temprano», respondió Valeria sin apartar la mirada de mí. «Necesito hablar con la abuela. A solas». Isabel intercambió una mirada nerviosa con Silvia, quien se había acercado también. La situación se estaba saliendo de su control, y yo podía ver la frustración creciendo en sus rostros. «Cariño, estamos en medio de una reunión muy importante», dijo Isabel con esa voz falsamente dulce que usaba cuando quería manipular. «No puede esperar hasta más tarde». Valeria finalmente miró a su madre, y en sus ojos vi una determinación que me recordó a mí misma a su edad. «No, mamá. No puede esperar. Y creo que lo que tengo que decir es exactamente sobre esta reunión importante. Punto». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con tijeras. Silvia carraspeó incómodamente, claramente evaluando si debía quedarse o irse. Gael permanecía en la sala, observando el drama familiar que se desarrollaba con la atención de un estudioso. «Valeria, mi amor, pasa», dije finalmente, tomando la decisión de seguir mi instinto. «Todos somos familia aquí, ¿verdad? No hay secretos entre nosotros». Las palabras tenían una ironía amarga que solo Gael y yo pudimos apreciar completamente. Isabel se puso visiblemente nerviosa, sus manos jugando con el collar que llevaba puesto. Valeria entró y se dirigió directamente hacia mí, pero antes de sentarse, miró fijamente a Silvia. «¿Usted es la mujer de la que mis padres han estado hablando? La que se especializa en convencer a personas mayores de que vendan sus casas». La pregunta cayó como una bomba en medio de la sala. Silvia se irguió, su máscara profesional tambaleándose por primera vez desde que había llegado. «Soy Silvia Márquez, asesora inmobiliaria», respondió con voz controlada pero tensa. «Y mi trabajo es ayudar a las familias a tomar las mejores decisiones financieras». Valeria se rió, pero fue una risa amarga que no tenía nada de juvenil. «¿Eso es lo que llama a engañar a mi abuela? Ayudarla». Isabel se puso de pie bruscamente. «Valeria, no sé qué crees que sabes, pero estás siendo muy irrespetuosa. Discúlpate ahora mismo». «No me voy a disculpar por defender a mi abuela», respondió Valeria con una firmeza que me llenó de orgullo. «Especialmente cuando sé exactamente lo que están haciendo». Se dirigió hacia mí y sacó su teléfono del bolsillo. «Abuela, esta mañana faltaste el último periodo de clases porque sabía que algo terrible iba a pasar hoy. Así que vine a casa temprano y encontré a papá hablando por teléfono en su estudio. Pensé que era raro porque nunca está en casa a esa hora». Isabel había palidecido completamente. «Valeria, no deberías estar espiando conversaciones privadas». «Conversaciones privadas sobre robarle a mi abuela», replicó Valeria, sus ojos brillando con lágrimas de indignación. «Grabé parte de la conversación. Mamá, ¿quieres que la reproduzca aquí, frente a todos?» El color desapareció completamente del rostro de Isabel. Silvia se había puesto rígida como una estatua, claramente calculando qué tan comprometida estaba su operación. Gael mantenía su expresión neutral, pero pude ver que estaba fascinado por este giro inesperado en los eventos. «No tienes derecho a grabar conversaciones privadas», murmuró Isabel, pero su voz había perdido toda autoridad. Valeria presionó la pantalla de su teléfono y la voz de Roberto llenó la sala. La calidad no era perfecta, pero era lo suficientemente clara para entender cada palabra escalofriante. «Silvia dice que si la vieja se resiste más, podemos usar la evaluación psicológica que conseguiste. El doctor ese que me debes el favor puede declararla incompetente mentalmente». «Sí, exacto. 2 días después de que firme podemos procesarla como una venta por necesidad médica». «No, no va a poder hacer nada. Para entonces ya habremos movido el dinero». El silencio que siguió a la grabación fue sepulcral. Isabel se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Silvia había perdido completamente su compostura profesional y miraba hacia la puerta como si calculara qué tan rápido podía salir corriendo. Gael se aclaró la garganta, y cuando habló, su voz había cambiado completamente. Ya no era el tono de inversionista cauteloso, ahora sonaba como el abogado experimentado que realmente era. «Bueno, esto es muy interesante», dijo, poniéndose de pie lentamente. «Especialmente considerando que toda esta conversación ha sido grabada también».
Sacó un pequeño dispositivo de grabación del bolsillo de su blazer y lo puso sobre la mesa de centro. El aparato había estado funcionando durante toda la reunión, documentando cada mentira, cada manipulación, cada momento de presión psicológica. ¿Qué significa esto?, balbuceó Isabel, mirando el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. Significa, querida Isabel, dije, levantándome del sofá con una dignidad que no había sentido en semanas, que tu madre no es tan ingenua como pensabas. La transformación en la sala fue instantánea y dramática. Silvia se dirigió hacia la puerta, claramente entrando en pánico. Esto es un malentendido. Yo solo estaba haciendo mi trabajo como asesora inmobiliaria. Gael la interceptó suavemente pero firmemente. Señora Márquez, soy el licenciado Gael Moreno, abogado de la señora Cecilia. Y tengo una orden judicial que me autoriza a detenerla para interrogatorio en relación con 5 casos de fraude inmobiliario contra personas mayores. El mundo de Silvia se desmoronó frente a nuestros ojos. Su máscara de profesional exitosa se desintegró, revelando el rostro aterrorizado de una estafadora atrapada. No pueden probar nada, murmuró, pero su voz traicionaba su desesperación. Oh, pero sí podemos, respondí, caminando hacia ella con pasos firmes. Tenemos grabaciones de sus reuniones con Roberto, fotografías de ustedes planificando mi estafa, documentos falsificados, evaluaciones médicas fraudulentas preparadas con anticipación, y ahora, gracias a mi nieta, evidencia de conspiración para declararme incompetente mentalmente. Isabel había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y frustración de alguien que había sido atrapada en el acto. Mamá, tú no entiendes. Necesitábamos ese dinero. Roberto perdió su trabajo hace meses. Tenemos deudas reales. ¿Y eso te daba derecho a robarme mi hogar?, le pregunté, mi voz cargada de una tristeza profunda que iba más allá de la traición financiera. ¿A planear declararme loca si no cooperaba? ¿A destruir la confianza de toda una vida por dinero? Valeria se acercó y tomó mi mano. Abuela, cuando escuché a papá hablando sobre esa evaluación psicológica, supe que tenía que hacer algo. No iba a permitir que te lastimaran. La miré con tanto amor y orgullo que sentí que mi corazón podría explotar. En medio de tanta traición familiar, mi nieta había sido mi salvación. Había arriesgado su relación con sus padres para protegerme. Había tenido la valentía de hacer lo correcto cuando todos los adultos a su alrededor habían elegido el camino fácil del engaño. Gael había sacado su teléfono y estaba haciendo una llamada. Sí, tenemos a todos los sospechosos reunidos. Pueden venir ahora. Perfecto, los esperamos. Se dirigió hacia nosotras con una sonrisa que mezclaba satisfacción profesional con afecto personal. Cecilia, en unos minutos llegará la policía para arrestar formalmente a la señora Márquez. También van a querer entrevistar a Isabel y Roberto como cómplices. Isabel levantó la cabeza bruscamente. ¿Arrestar? ¿Cómplices? Soy su hija. Esto es un malentendido familiar. No, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Esto es intento de fraude agravado, conspiración para cometer abuso financiero contra personas mayores, y preparación de documentos falsos para declararme incompetente mentalmente. Y todo está documentado, grabado, y respaldado por evidencia suficiente para mantenerlos en prisión durante varios años. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a la distancia, acercándose cada vez más a mi casa. Isabel miraba hacia la ventana con terror creciente, finalmente entendiendo que las consecuencias de sus acciones eran reales y graves. Las sirenas se detuvieron frente a mi casa con un sonido que reverberó por todo el barrio. A través de las cortinas de encaje pude ver las luces rojas y azules parpadeando, proyectando sombras danzantes en las paredes de mi sala. Era un espectáculo que jamás pensé que vería desde adentro de mi propio hogar, pero que ahora me llenaba de una satisfacción profunda y silenciosa. Isabel se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Mamá, por favor, no hagas esto. Soy tu hija. Podemos resolver esto en familia, sin involucrar a la policía. La miré con una mezcla de tristeza y determinación que había estado creciendo en mi pecho durante semanas. Isabel, el momento para resolver esto en familia era antes de que planearas robarme mi casa. Era antes de que conspiraras para declararme mentalmente incompetente. Era antes de que te asociaras con una estafadora profesional para aprovecharte de tu propia madre.
Silvia Márquez había dejado de intentar mantener su compostura profesional. Estaba sentada en el borde del sofá, con las manos temblorosas, revisando obsesivamente su teléfono como si esperara que alguien pudiera salvarla de la situación. Su cabello rubio perfectamente peinado ahora se veía despeinado, y su maquillaje había comenzado a correrse por el sudor de nerviosismo. Gael abrió la puerta principal antes de que los oficiales pudieran tocar. Entraron 3 policías, 2 hombres mayores que irradiaban la confianza que dan décadas de experiencia, y una mujer joven que llevaba una carpeta llena de documentos. Todos se comportaron con la profesionalidad respetuosa que se usa cuando se trata con víctimas de crímenes, especialmente víctimas mayores. Señora Cecilia, dijo el oficial más mayor, un hombre con bigote canoso llamado Francisco según su placa, soy el comandante Ruiz. Estamos aquí en relación con la denuncia que presentó su abogado sobre intento de fraude inmobiliario. Asentí con dignidad. Comandante, gracias por venir tan rápido. Estas personas han estado tratando de estafarme durante semanas, y hoy finalmente tenemos toda la evidencia necesaria. La oficial más joven, cuyo nombre era Agente López según pude leer, se dirigió directamente hacia Silvia. Usted es Silvia Márquez, asesora inmobiliaria. Silvia intentó recuperar algo de su aplomo profesional, pero su voz tembló al responder. Sí, soy yo. Pero esto es un malentendido terrible. Yo solo estaba ayudando a esta familia con una transacción inmobiliaria completamente legítima. Gael se acercó con las grabaciones y documentos que habíamos recopilado durante semanas. Comandante, aquí está toda la evidencia. Grabaciones de las conversaciones donde planifica la estafa, documentos falsificados sobre el valor de la propiedad, evidencia de las 5 estafas anteriores que la señora Márquez ha perpetrado contra otras personas mayores, y la grabación que acabamos de obtener donde discuten planes para declarar a mi clienta mentalmente incompetente. El comandante Ruiz revisó los documentos con la atención meticulosa de alguien que había visto muchos casos similares. Señora Márquez, va a tener que acompañarnos a la estación para interrogatorio. Está siendo arrestada por intento de fraude agravado, conspiración para cometer abuso financiero contra personas mayores y falsificación de documentos. Mientras la agente López le leía sus derechos a Silvia, Isabel se acercó a mí con desesperación creciente. Mamá, yo no sabía que era tan serio. Pensé que solo estábamos tratando de ayudarte a tomar una buena decisión financiera. La miré directamente a los ojos, buscando algún rastro de la niña que había criado con tanto amor y sacrificio. Isabel, ¿realmente crees que puedes mentirme ahora? Después de todo lo que hemos escuchado, ¿todavía vas a fingir que esto era por mi bien? Valeria, que había permanecido a mi lado durante toda la confrontación, finalmente habló dirigiéndose a su madre. Mamá, yo te escuché hablar sobre conseguir evaluaciones médicas falsas. Te escuché planear cómo mover el dinero para que la abuela no pudiera recuperarlo. ¿Cómo puedes seguir mintiendo? Isabel se volvió hacia su hija con una furia que me hizo dar un paso protector hacia Valeria. Tú. Esto es tu culpa. Si no hubieras estado espiando, si no hubieras grabado conversaciones privadas, nada de esto habría pasado. Exacto, gritó Valeria, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nada de esto habría pasado porque ustedes habrían robado exitosamente a mi abuela. La habrían dejado sin casa y sin dinero, y probablemente la habrían hecho creer que estaba loca. El comandante Ruiz intervino antes de que la situación escalara más. Señora Isabel, también va a tener que acompañarnos para interrogatorio. Aunque usted sea familiar de la víctima, conspirar para cometer fraude sigue siendo un delito grave. Isabel se derrumbó finalmente, toda su bravuconería desapareciendo en un momento. Por favor, comandante, tengo una hija menor. No puede quedarse sola. Valeria se irguió con una dignidad que me recordó dolorosamente a mí misma a su edad. No te preocupes por mí, mamá. Me voy a quedar con la abuela. Es la única persona en esta familia en quien puedo confiar. Las palabras de mi nieta resonaron en la sala como una sentencia final. Isabel había perdido no solo su libertad temporal, sino también el respeto y la confianza de su propia hija. Era una pérdida que dolía más que cualquier consecuencia legal. Mientras los oficiales preparaban a Silvia e Isabel para llevarlas a la estación, el segundo oficial masculino se acercó a mí. Señora Cecilia, va a necesitar presentarse mañana en la fiscalía para formalizar su denuncia. Su abogado ya tiene todos los detalles.
Por supuesto. Oficial. Estaré ahí. Gael se acercó mientras los oficiales escoltaban a las dos mujeres hacia la puerta. También necesitamos localizar a Roberto. ¿Sabes dónde podríamos encontrarlo? Valeria levantó la mano tímidamente. Está en el trabajo. Trabaja en una empresa de seguros en el centro. Puedo darles la dirección exacta. Mientras Valeria les daba la información a los policías, yo me quedé parada en mi sala, observando cómo mi casa volvía lentamente a la normalidad después del huracán que había sido los últimos meses. Las luces parpadeantes se alejaron por la calle, llevándose con ellas a las personas que habían tratado de destruir mi vida. Pero el silencio que quedó no era peaceful. Era el silencio de una familia destrozada, de relaciones quebradas que tal vez nunca podrían repararse. Isabel era mi única hija, y aunque había tratado de robarme, seguía siendo la niña que había criado, la mujer que había amado incondicionalmente durante décadas. Valeria se acercó y se abrazó a mí, y pude sentir cómo temblaba. Abuela, ¿hice lo correcto? Debería haber protegido a mis padres en lugar de delatarlos. La tomé entre mis brazos y le acaricié el cabello. Mi amor, lo que hiciste fue lo más valiente y correcto que alguien podría hacer. Protegiste a una persona vulnerable de ser lastimada por gente que se suponía debía cuidarla. Eso nunca está mal. Gael había terminado de hablar con los oficiales y se acercó a nosotras. Cecilia, quiero que sepas que hiciste exactamente lo que debías hacer. Estas estafas contra personas mayores están volviéndose cada vez más comunes, y tu valentía al reportarla va a ayudar a proteger a otros en situaciones similares. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, sintiendo de repente el peso de mi edad y todo lo que había pasado. Silvia Márquez probablemente va a recibir varios años de prisión. Su historial de estafas previas va a trabajar en contra de ella. Isabel y Roberto. Eso va a depender de varios factores. Como son familiares y técnicamente fueron manipulados por una estafadora profesional, podrían recibir penas más ligeras, especialmente si cooperan con la investigación. Valeria levantó la cabeza de mi hombro. ¿Significa eso que mis padres van a ir a prisión? Gael la miró con compasión. Es posible, Valeria. Pero también es posible que reciban libertad condicional, especialmente si demuestran arrepentimiento genuino y si tu abuela está dispuesta a considerarlo. Me quedé pensando en esas palabras mientras caminaba por mi casa, tocando los muebles que casi había perdido, mirando las fotografías familiares que casi habrían sido empacadas y guardadas en cajas. Isabel seguía siendo mi hija, pero también era una mujer adulta que había tomado decisiones terribles. ¿Podría perdonarla algún día? ¿Podríamos reconstruir nuestra relación después de tanta traición? Esa noche, mientras Valeria dormía en el cuarto de huéspedes y yo me preparaba para acostarme, me senté frente al tocador donde guardaba las fotografías de Raúl. Mi amor, le susurré a su imagen, nuestro hogar está a salvo, pero nuestra familia está rota. No sé si hice lo correcto, pero no podía permitir que me robaran todo lo que construimos juntos. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sabiendo que mi casa seguía siendo mía, que mi futuro estaba seguro, y que al menos una persona en mi familia había elegido el amor por encima de la codicia. 6 meses después, me despertaba cada mañana en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada por los objetos que contaban la historia de mi vida. La luz del amanecer se filtraba por las mismas cortinas de encaje que había colgado décadas atrás, creando patrones dorados sobre el piso de madera que Raúl había pulido con tanto amor. Todo estaba exactamente donde debía estar, donde siempre había pertenecido. El proceso legal había terminado la semana anterior. Silvia Márquez había sido sentenciada a 6 años de prisión por 5 casos comprobados de fraude contra personas mayores. Su red de estafas era más extensa de lo que habíamos imaginado inicialmente, y mi caso había sido la pieza final que los fiscales necesitaban para construir una condena sólida. Durante el juicio, pude ver cómo otros adultos mayores testificaban sobre pérdidas similares. Casas vendidas bajo presión, ahorros de toda una vida desaparecidos, familias destruidas por la codicia de extraños que se aprovechaban de la confianza y la vulnerabilidad. Isabel y Roberto habían recibido libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario, trabajando específicamente con organizaciones que protegen a personas mayores del abuso financiero. La ironía no se me escapaba. Ahora tenían que ayudar a prevenir exactamente el tipo de crimen que habían intentado cometer contra mí. El juez había sido claro en su sentencia:
Cualquier violación de los términos de su libertad condicional resultaría en prisión inmediata. Valeria había cumplido 17 años el mes pasado, y yo había organizado una pequeña celebración en el jardín trasero. Solo nosotras dos, con un pastel de chocolate que había hecho siguiendo la receta que mi madre me había enseñado cuando yo tenía su edad. Mi nieta había florecido durante estos meses, liberada del ambiente tóxico que sus padres habían creado. Ahora vivía conmigo permanentemente, después de que un juez familiar determinara que era lo mejor para ella considerando las circunstancias. Abuela, me había dicho esa mañana mientras desayunábamos en la cocina, ¿crees que algún día vas a poder perdonar a mis padres? Era una pregunta que me había hecho a mí misma cientos de veces durante estos meses. Isabel seguía siendo mi hija, la niña que había criado, que había abrazado cuando tenía pesadillas, que había aplaudido en su graduación. Pero también era la mujer que había conspirado para robarme mi hogar y hacerme creer que estaba perdiendo la razón. El perdón es complicado, mi amor, le había respondido, sirviendo más café en mi taza favorita, la de porcelana azul con florecitas que Raúl me había regalado en nuestro 10º aniversario. No es algo que sucede de la noche a la mañana, y definitivamente no significa olvidar lo que pasó. Valeria asintió pensativamente. Mamá me llamó ayer otra vez. Quiere que la visite. Isabel había estado llamando regularmente desde el juicio, tratando de reconstruir su relación conmigo y con Valeria. Sus disculpas sonaban sinceras, pero yo había aprendido a distinguir entre remordimiento genuino y manipulación emocional. Todavía no estaba segura de en qué categoría caían las lágrimas de mi hija. ¿Tú quieres verla?, le pregunté a Valeria. Parte de mí sí, admitió, jugando con un trozo de pan tostado. Pero otra parte tiene miedo de que solo esté fingiendo arrepentimiento para conseguir algo más. La honestidad de mi nieta me partía y me curaba el corazón al mismo tiempo. A los 17 años, había aprendido lecciones sobre la naturaleza humana que muchos adultos nunca llegan a entender. Había visto cómo las personas más cercanas pueden convertirse en las más peligrosas, pero también había elegido hacer lo correcto cuando era más difícil. Esa tarde, mientras Valeria estaba en la escuela, decidí caminar por mi jardín. Los geranios que había plantado en primavera habían florecido espectacularmente, creando explosiones de color rosa y blanco contra el verde profundo de las hojas. El limonero que Raúl había plantado 40 años atrás estaba cargado de frutos, sus ramas inclinándose bajo el peso de la abundancia. Me senté en el banco de hierro forjado que habíamos puesto bajo la sombra del limonero, el mismo lugar donde solía leer el periódico los domingos por la mañana. Desde ahí podía ver toda mi casa, las ventanas que brillaban con la luz de la tarde, las paredes que habían resistido décadas de lluvia y sol, el techo que nos había protegido de todas las tormentas. Esta casa no era solo ladrillos y madera. Era el repositorio de mi historia, el testamento físico de una vida vivida con propósito. Cada habitación guardaba memorias. La cocina donde había enseñado a Isabel a cocinar, la sala donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, el cuarto donde Raúl había pasado sus últimos días, rodeado de amor y dignidad. Si Isabel y sus cómplices hubieran tenido éxito, todo esto se habría perdido. Yo habría terminado en un departamento pequeño y sin alma, mientras extraños vivían entre mis recuerdos. Mis fotografías familiares habrían sido empacadas en cajas, mis muebles vendidos o donados, mi jardín abandonado para que creciera salvaje. Pero había ganado. No solo había protegido mi patrimonio, sino que había enviado un mensaje claro: las personas mayores no son presas fáciles para quienes buscan aprovecharse de ellas. Tenemos voz, tenemos derechos, y tenemos la sabiduría que dan las décadas de experiencia. El sonido de la puerta principal me sacó de mis reflexiones. Valeria había llegado de la escuela, y la escuché moviéndose por la casa, guardando su mochila, sirviendo un vaso de agua. Estos sonidos domésticos me llenaban de una paz profunda. Mi hogar estaba vivo otra vez, lleno de la energía de alguien que lo amaba tanto como yo. «Abuela», gritó desde la cocina, «llegó una carta para ti del bufete del licenciado Gael». Me levanté del banco y caminé hacia la casa, mis pasos firmes sobre el sendero de piedras que había puesto con mis propias manos 20 años atrás. Gael había estado finalizando algunos aspectos legales de mi caso, asegurándose de que mi testamento estuviera actualizado y de que hubiera protecciones adicionales contra futuros intentos de abuso financiero. La carta contenía los documentos finales y una nota personal de Gael. «Cecilia», había escrito con su letra clara y precisa, «espero que sepas que tu valentía ha inspirado cambios reales.
Tu caso ha sido citado en 3 propuestas de ley para proteger mejor a los adultos mayores, y al menos 6 personas han venido a mi oficina después de escuchar tu historia, reportando situaciones similares en sus propias familias. Sonreí mientras doblaba la carta. Mi sufrimiento había servido un propósito más grande. Otras familias se habían salvado porque yo había tenido el valor de luchar. Esa noche, después de cenar, Valeria y yo nos sentamos en la sala, ella haciendo tarea de matemáticas mientras yo bordaba. Era una escena que se repetía casi todas las noches, un ritual de normalidad y paz que habíamos construido juntas. Abuela, dijo Valeria sin levantar la vista de sus libros, gracias por luchar. Gracias por no rendirte cuando todo parecía perdido. Gracias a ti por ser valiente, le respondí, mi aguja deteniéndose sobre la tela. Por elegir hacer lo correcto cuando era lo más difícil. Mientras la noche caía sobre mi barrio, me sentí completa por primera vez en meses. Mi casa seguía siendo mía, mi futuro estaba seguro, y había encontrado en mi nieta la compañera perfecta para esta nueva etapa de mi vida. Isabel seguía llamando, Roberto seguía enviando cartas pidiendo perdón, pero yo había aprendido que el perdón no se puede forzar. Llegaría cuando fuera el momento correcto, si es que llegaba. Por ahora, era suficiente saber que había protegido lo que más amaba y que había criado a una nieta que tenía la fuerza moral para defenderse de cualquier depredador. Me levanté para apagar las luces, haciendo mi recorrido nocturno por la casa, asegurándome de que todo estuviera en orden. En cada habitación, en cada rincón, podía sentir la presencia silenciosa de Raúl, aprobando las decisiones que había tomado, orgulloso de la mujer en que me había convertido después de su partida. Antes de acostarme, me detuve frente a su fotografía en la mesa de noche. Mi amor, le susurré, protegí nuestro hogar. Protegí nuestra historia. Y encontré una manera de convertir el dolor en propósito. Apagué la lámpara y me acosté en nuestra cama, en nuestra casa, rodeada por 4 décadas de amor y memorias. Afuera, el mundo seguía girando, pero adentro, en mi refugio, todo estaba exactamente como debía estar. Había ganado más que una batalla legal. Había recuperado mi voz, mi poder, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y en el proceso, había aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto, para defenderse de quienes buscan aprovecharse, y para encontrar aliados inesperados en los lugares más improbables. Dormí profundamente esa noche, como cada noche desde que había recuperado mi hogar, sabiendo que había escrito el final de mi propia historia en lugar de permitir que otros la escribieran por mí.